del cuántico que hablan, ¿no? Si la cuántica como concepto, ¿no? Como concepto, ¿no es cierto? De que el pensamiento, de que la energía se transforma en materia y esta materia genera también energía y nosotros estamos, bueno, no sé, esto se mantuvo abierto, pero por allá en los años 1930 empiezan ya los rusos, miren ustedes. Pero esto podría ser materia de otra conferencia, ¿no? Para ver cómo se está... Llevan dos. Es que es largo, es que es así. Entonces ahí vemos la historia. Y en los años 60, Silverman es el que escribe por primera vez, miren, parece que los psiconeuro se comunican con el sistema inmunológico y se empiezan a encontrar un poco de pruebas. Yo tengo ahí bastante material, bastante material sobre el asunto, ¿no? Que decía Fernando, en donde hoy por hoy ya tenemos evidencias de cómo un linfocito T, por ejemplo, que es el principal responsable de la inmunología, está influenciado directamente, ¿no? Hay microfilms en donde se ve cómo actúa un pensamiento en el funcionamiento de esta célula. Entonces ya, con esas evidencias, ya podemos decir que efectivamente mente y cuerpo no están separadas. Entonces, el zoom famoso de Descartes, pienso, existo, ¿no es cierto? Ya no es separado, mente acá, cuerpo acá, no, la cosa está muy unida. Y nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, ahora que se empezó a estudiar el cerebro, miren ustedes que el cerebro es un proyecto dentro de los Estados Unidos. Así como se puso en el año 62, creo que fue Kennedy, ¿no? Que pone el famoso proyecto espacial, pues, el hombre en la luna. 10 años. Y todo el dinero porque era la lucha con los rusos, que ya habían ido antes, ¿no? El Sputnik famoso. Y bueno, 7 años duró, en el año 69 el hombre organizó. Así como ese proyecto, hace 4 años, Barack Obama pone $40,000 millones solo para estudiar el cerebro. Ahora el proyecto es el cerebro. Siguen otros proyectos de investigación. Y este proyecto, es un proyecto como una política de Estado, bueno, eso está avanzando, ¿no? Todas las universidades, ustedes verán en los Estados Unidos, las cognitive science, famosas, ¿no? Se están, pero, desarrollando de una manera, y un poco vamos a hablar de eso ahora, del cerebro. Le voy a permitir a Fernando que haga la presentación formal para... Justo en este momento sí creo que es oportuno, antes de meternos un poco más en el cerebro, las cosas no creo que se dan al azar. Ha empezado el doctor Dolberg a conversarles, a contarles un poquito toda esta vuelta, emoción, enfermedad, y me hace recordar cosas que en mi formación, yo soy médico, soy el doctor Fernando Serrano, soy médico general, he hecho traumatología ortopedia algunos años en Alemania, complementando con la terapia neural y la bioregulación. Por experiencias personales, en mi fallo de la medicina tradicional, estamos obligados a buscar otras opciones. El doctor Dolberg es médico internista, graduado en la ciudad, en Quito, perdón, en la Universidad Central, y graduado de medicina interna en la Universidad de Paraná en Brasil en el año 1982 Central y 1986 en la Universidad de Paraná. Ya en nuestra formación médica, por ejemplo, en el dolor de cuello, en el dolor de espalda, en la parte traumatológica, que es lo que menos tiene que ver con la emoción, habían capítulos de la medicina o de las manifestaciones somáticas, es decir, que la emoción ya estaba influyendo, por lo menos en el dolor en el cuerpo. Más allá, el doctor nos va a explicar cómo hay cambios celulares, cambios microscópicos comandados por toxinas y sobre todo, en esta ocasión, por las emociones. El doctor Dolberg ha realizado su posgrado en la neuropsicoendocrino-inmunología. Es más fácil que los 3 tigres para mí, como se dan cuenta, pero la especialidad se refiere a la parte neurológica, a la parte de la psique, del comportamiento, de la emoción, a la parte endocrina,
que está principalmente, el sistema endocrino es hormonal, de las hormonas, y los comandos de las hormonas están todos en el cerebro, el mismo órgano que va a la parte neurológica, y finalmente la neuropsicoendocrino, inmunología, la parte inmunológica, que están las tres influenciadas y equilibradas unas con otras. Aparte de esto, tiene una especialidad en lo que es la homotoxicología, la limpieza del organismo de las toxinas con macronutrientes, la terapia neural, que es una especialidad, una destreza alemana, que para hacerles una comparación rápida, se ha visto hoy en día que coincide el 90% de los puntos de la medicina china, lo que es acupuntura. Tiene un máster en ciencias internacionales y esto tiene que ver con conceptos nuevos de investigación, de manejo de estadística, de megadatos, etcétera, etcétera, etcétera. Además, que es miembro de la Sociedad Nuevo Paradigma, que está dedicada al desarrollo de nuevas ciencias, tecnologías, que tengan que ver una actualización a los conceptos de ciencia, integrando emoción, biología, célula, mineral, etcétera, etcétera. Por favor, un aplauso para el doctor. Gracias. Ahora formalmente, gracias por venir. Miren, la intención básica es de amigos, ¿no? Hemos conversado, buenas tardes, hemos conversado, mira, ¿por qué no empezamos? Porque todo esto nosotros lo manejamos científicamente, siempre con gremio de médicos, pero romper esa barrera solo de la academia y acercarnos todos, ¿no? Al paciente mismo, a los amigos mismos, es una cosa nueva, informal, dentro de la formalidad de la ciencia, pero informal en el sentido de que todos, si es que yo soy capaz de hacerles entender a ustedes, o sea, he roto ya esa barrera solo de la academia, y si ustedes me han comprendido ahora, para mí es el éxito, ¿no? Es la primera vez que abrimos este espacio al público general. Entonces, ojalá sea la primera de algunas. Vamos entonces, ya con lo que un poco hemos hablado, partamos del concepto de vida, ¿no? Lo más difícil, ¿qué es la vida? Entonces, todos los poetas, los cantores son los que mejor expresan estos conceptos de vida. Pero hemos creado nosotros, esta red Nuevo Paradigma, dos conceptos básicos. El uno, que dice, es un proceso que va por parte, ¿no es cierto?, biológico, porque empieza el momento que se une el espermatozoide y antes con las emociones de los amantes, ¿no es cierto? Y luego, pues, todo el proceso biológico y el proceso perfecto, el nacimiento, y luego la vida, ¿no? Los niños, los jóvenes, los adultos, los que ya estamos acercándonos por allá a la edad más, y así, ¿no? Entonces, este proceso biológico también corresponde a un proceso social, porque la sociedad nos está poniendo también, ¿no es cierto?, los paradigmas y los elementos como continuaremos. Y es un proceso cultural también, porque en cada espacio en donde nos desarrollamos hay una visión de la vida. Ahora, como la cosa está globalizada, ya casi todos tenemos, al menos el concepto biológico, claro. Ahí estaría lo religioso, etc. Y es un proceso cósmico también. Cósmico, todo lo que hable ahora, yo hablaré con elementos que están comprobados científicamente. Y ustedes en cualquier momento me dicen, por favor, ¿cómo así? Y esto yo lo explico. Para hacer interactiva la cosa. Cósmico porque sencillamente nosotros vivimos del sol. Sin sol no hay vida. A tal punto que el momento que sale el primer rayo de sol viene por su ojo, llega al hipotálamo, estimula un área ahí que se llama la epífisis, y esta deja de producir melatonina y empiezan otras hormonas a producir después, a las 6 de la mañana. Este es el famoso ritmo circadiano. En la noche, 6, 7 de la noche, y empieza a ponerse oscura la cosa, empieza el cortisol a bajar y sube la melatonina. Por ejemplo, pues tenemos un ritmo circadiano manejado por el sol, somos seres cósmicos. La luna, no se diga. La luna es importantísimo y este ritmo se llama el ritmo circatrigintano. Entonces, un bebé en el vientre materno durará un año lunar. No es que 9 meses, es un año lunar. La mujer
tendrá su periodo menstrual, el ciclo regular, cada mes lunar. Pues la luna tiene mucho que ver en los cultivos. El campesino que no conozca las fases de la luna está regado. Ni se diga el pescador en el mar. Entonces son ritmos. Y además de estos hay otros ritmos. Esta es otra conferencia. Hablaría no solo de los ritmos. Y cómo los ritmos, el respeto a los ritmos, ya nos pondría saludables. El ritmo infradiano, el ritmo supradiano. Esto se llama la cronobiología humana, esta ciencia. No sé si tú tuviste acceso, Fernando. La cronobiología humana. La investigación esta es por los alemanes, no ahora hay escuelas en Brasil, hay escuelas de... Es fantástico. Entonces ahora inclusive los medicamentos, nosotros, ¿recuerdas cuando nos enseñaron farmacología dábamos cada 6 horas o cada 8 horas, ahora, cada 12 horas? Ahora se sigue el ritmo. Y cada uno tenemos ritmo y cuando se rompe el ritmo, se rompe todo. Esto de no dormir bien, los aparatos que ahora hay, los chicos que se quedan hasta qué hora te quedas, no. Todo esto va dañando y vamos a ver por qué. Miren, entonces, volviendo. La vida es un proceso biológico, es un proceso psicológico, es un proceso social, es un proceso cultural, es un proceso cósmico de aprendizaje. El concepto clave aquí es el aprendizaje. Todos estamos aprendiendo. Aprendiendo en todo, adelante. Entonces aprenden los diferentes sistemas. Así las cosas, podemos dar otro concepto más nuevo, porque el concepto que tenemos nosotros, que nos enseñaron en biología y que seguimos en la escuela de medicina, es un concepto mecánico, mecanicista, de la época del siglo que veníamos conversando, 16, 17, 18, en el que todo le comparamos como la máquina, porque la máquina era el objeto de referencia. Pues una máquina, como un reloj, decíamos, funciona el corazón como un reloj. Funciona el cerebro como un reloj, todo comparado con la máquina. Y si ustedes ven, cuando nosotros estudiamos, siempre dice el mecanismo de acción. Y medimos como máquina, medimos la presión arterial, la presión, la tensión, ¿no? Entonces vamos midiendo como la máquina. Pero ahora estamos en la época cibernética y empiezan conceptos cibernéticos. Entonces el nuevo concepto cibernético dice, ¿qué es la vida? La vida es un hardware bioquímico con 4 softwares básicos, que son el software genético, el software inmunológico, el software endocrinológico, hormonal, y el software neurológico. 4 softwares, eso maneja. Entonces empezamos ya, no una visión mecánica, sino con una visión sistémica, de sistemas. La cosa cambia y se complica bastante. Pero ahí ya entramos en materia. Entonces, el cuerpo está regido por 4 sistemas. Sistemas que tienen memoria y que aprenden. Entonces, vamos aprendiendo. El aprendizaje no es solo esto. El aprendizaje no es solo... No. El aprendizaje es de estos 4 sistemas. Y este aprendizaje se graba en cada célula de nosotros. Y esa se la pasamos a través de los espermatozoides, sobre todo a través del óvulo, a nuestros hijos. Y estos hijos ya van con un nuevo aprendizaje. Entonces, ¿hasta ahí estamos bien o se está complicando un poco? ¿No? ¿Estoy bien? ¿Lo puede escribir ahí, por favor? Ahora empiezo. No, ahora empezamos, sí. Entonces, aquí está, pongamos el sistema genético. Sí sabemos todo lo que es el gen, ¿no? El ADN que está dentro del núcleo y toda la cosa. Entonces, este habla a través de proteínas, porque cada célula produce una proteína para comunicarse con otra y cumplir su función. ¿No es cierto? Es el sistema genético. El otro sistema es el sistema neurológico. Este es todo el cableado, si ustedes quieren, desde el cerebro, los nervios, que llega pero hasta la última de las células. 100 billones de neuronas, 100.000 millones de neuronas. Y cada neurona puede conectarse con 5 dendritas, y cada dendrita tiene para conectarse 75 veces. Es pero infinito el número de capas. Si a toda la humanidad, a los 7.800 millones de habitantes que somos ahora, le diéramos una computadora, no llegamos
ni al 0.1% de todas las conexiones que hay en el cerebro de cada uno. Imagínense, eso es pero casi infinito. Estos hablan a través de neurotransmisores, a través de neuromoduladores, una gran cantidad. El otro sistema es el sistema endocrino. Este es el de las hormonas. Les he dicho que cada uno de estos sistemas aprende y tiene memoria. Es por eso que el sistema endocrino que maneja el metabolismo, es decir, aquí vamos a romper algunos paradigmas. El metabolismo es la transformación de lo que comemos en energía. Es el metabolismo. Entra por aquí, se absorbe por acá las moléculas más pequeñas, entonces hidrato de carbono se convierte en glucosa, las proteínas en aminoácidos, las grasas en glicéridos, y esos se absorben y van a cumplir su función. Y dentro de la célula se transforma en energía. Ese metabolismo hace el sistema endocrino a través de algunas hormonas. Memoria. Esa memoria, ¿saben dónde está? En los tres últimos meses, sobre todo del embarazo, cuando éramos fetos, y el primer año, el amamantamiento, y luego el desmamantamiento y la comida que empieza a comer ahí empiezan ya a aparecer las primeras enzimas en su hígado, y esas no se olvidan nunca su cuerpo. Así que usted me dice, ¿cuál es la mejor dieta? Bueno, con la que se desmamantó. Bien, miren qué importante es esto. Esa es la famosa memoria metabólica, de la que ahora tanto se está hablando. Y el otro sistema es el sistema inmunológico. Otro sistema que aprende. ¿Qué hace este? Este es un sistema que, estando siempre en la sangre, se forma en la médula de los huesos. Una parte, otra parte se forman aquí los famosos linfocitos T, aquí en el timo. Hasta los 16 años va creciendo esa glándula. Por eso que los niños se enferman, las gripecitas que les dan a los guaguas, no hay que asustarse. Debe dar esas gripes, porque está aprendiendo el sistema inmunológico. Por eso es que el virus, por esa gripe ya no lo va a volver a dar más en la vida. Porque ya le dio por ese, puede dar por otro que mutó. Igual a nosotros, pero sobre todo a los niños. Este sistema es importantísimo. El sistema inmunológico. Digo acá los linfocitos T. Pero obviamente los ve, están en la sangre, ¿no? En la médula de los huesos se hacen, acuérdense, los tres elementos más importantes de la sangre. La serie roja, la serie blanca y los trombocitos, las plaquetas. La serie roja es para llevar el oxígeno y el CO2. La serie blanca es esta, la del sistema inmunológico. Y los otros son para coagular la sangre cuando nos cortamos. Que a veces también se descompensa si cuando ya tenemos cierta edad tenemos procoagulación y se nos puede dar cualquier trombo ahí y complicarnos la vida. Pero miren, estos son los cuatro sistemas. Este habla a través de citoquinas. Estas son las sustancias que van a desencadenar un proceso inflamatorio. Estas células son las que están. Aquí viene un concepto básico que esto nos va a servir para la continuación de la charla. Este sistema lo que hace es reconocer todo el tiempo, estas células están en la sangre circulando y por ahí en puestos estratégicos, esperando que llegue algún agente externo que quiera atacarnos. O agentes internos que también nos atacan. Porque cada célula que tenemos está formando todo el tiempo. Ustedes saben, se están reproduciendo continuamente. No es que, por eso es que vamos envejeciendo. Todas las células se reproducen, se llama mitosis. Por eso que cada 11 meses somos seres totalmente diferentes. No somos los mismos desde el punto de vista como la culebra que va cambiando. Nosotros también vamos cambiando, pero todas las células. Entonces, en ese cambio se da por mitosis. Pero a veces en ese cambio, la célula nueva no siempre nace en buenas condiciones. Sale con, muchas de ellas, hay oncogenes por ahí que se disparan y salen células cancerosas. Todo el tiempo estamos produciendo células cancerosas. Por eso es que si los hombres nos hacemos un antígeno prostático específico, va a salir a algún nivel. Las mujeres, si se hacen algún antígeno de las mamas, va a tener. Pero es este sistema, estas células las que están detectando. A ver, ¿esta célula está mal? ¿Esta célula está mal?
le fagocitan, le comen, le acaban. Ese es uno de los principales elementos, es lo que hay que conocer. Es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico está reconociendo lo que es nuestro y desconociendo lo que está afuera, y a ese le ataca. Esto es un concepto básico que todos debemos conocer. Entonces, un sistema inmunológico que no trabaja bien, por ahí las células empiezan a reproducirse. Entonces, el sistema inmunológico, imagínense, todas las células del cuerpo, todas las células, ojalá se aprendieran esta palabra de memoria, todas las células tienen en su, a ver, ¿dónde dibujo? Digamos que esta es una célula, entonces tienen aquí unas marcas que le identifican como que esa pertenece a este cuerpo, al suyo, al suyo, al suyo. Esto se llama complejo mayor de histocompatibilidad, así se llama. Por eso les decía, es una complejo mayor de histocompatibilidad. Son las marcas que nos dicen que esta célula pertenece acá. Entonces, el linfocito T chequea esa y le dice, ah, tú eres de aquí, pasa. Son como las aduanas, ¿no? O como la policía de migración de cada país, que dice, ah, usted es superman, ah, usted aquí siga, ah, usted es venezolano, bueno, siga, ah, usted siga, no, siga aquí, no, pero hay células que dicen, no, usted no es de aquí, ese es el virus, esa es la bacteria, esa es la riqueza, ese es el hongo. Y a esa sí, a esa la devuelve. Pero ese sistema tiene que estar íntegro. ¿Está claro esto? No hay ninguna pregunta, ¿cierto? Ya, con esto ya bien claro, ahora sí, hay los 4 sistemas, ¿no es cierto?, que aprenden a través de la vida. El aprendizaje es lo más importante. Y hasta el último día que vivimos, aprendemos. Ahí viene ya la otra parte, la parte, digamos, del aprender, porque en el cerebro existen todas esas. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, entonces... ¿Qué es el cáncer? ¿Perdón? ¿Qué es el cáncer? El cáncer son genes que están en el núcleo de la célula, ¿no? Una buena pregunta, ¿no? Bueno, aquí le voy a poner. Esta es una célula. Entonces usted aquí adentro, ¿qué tiene? El ADN, que son los genes, ¿cierto? Los 25.000 genes hay aproximadamente en el ser humano, entre 23 y 25. Entonces estos genes cada uno de estos genes le va a decir a la célula, aquí hay un órgano que se llama el ribosoma y le dice a través del ARN, tú produce esta proteína, aquí, estas proteínas. Esa proteína, así se comunica, pues. Y esta proteína le dice a cada célula, por ejemplo, a la célula de la piel, tú produce este pigmento para que te dé este color. Eso produce, y eso es genético, porque además es hereditario. ¿Cierto? Entonces aquí también existen unos oncogenes. Hay una gran cantidad, en algún rato que hablaríamos de eso. Aquí hay una gran cantidad de genes, de oncogenes. Esos oncogenes están agarrados, esos no se sueltan. Están agarrados en unas proteínas que llaman histonas, de esas no les dejan que se suelten. Pero si algún elemento de afuera viene y le estimula y le suelta, se suelta ese. Y esta célula se convierte en cancerosa. Esos son los famosos oncogenes. Ahora, ¿qué puede ser desde afuera lo que le produce? La radiación. Por ejemplo, estos cables de electricidad que tenemos de los transformadores. Suena, ¿no? Acérquese a eso, 3 metros. De eso es radiación ionizante. Eso va a producir cáncer. Comidas. Y lo que vamos a hablar ahora, las adicciones. ¿No? Por ejemplo, las comidas, como les decía, el metabolismo, respete su historia. Mire la memoria que hace. Bueno, contestando ahí, más o menos, ¿no? Podría darle más datos, ¿no? Pero son genes que están ahí. Y esos genes le vuelven a la célula cancerosa. ¿Qué hace esa célula? Manda a otra célula, a otra célula, a otra célula, esa información de que tiene que reproducirse de esa manera. Y empieza a contaminar a otra. Y se hace un tumor. Y empieza a dañar otros sistemas. Y ese tumor aplasta las estructuras. Y le acaba. Es un crecimiento no controlado. Porque el crecimiento normal está controlado. La mitosis, que se llama,
Cada célula se controla. Hasta aquí crece, luego muere y aparece otra. Siempre estamos en continuo cambio. El cambio es la palabra clave de la vida. Todo está cambiando, pero el cambio empieza afuera. Es lo externo lo que genera cambios internos. Una palabra, una nueva idea, un nuevo programa, una nueva comida, un hijo. Todo eso nos genera cambios. Entonces todos tenemos que estar preparados para el cambio. La enfermedad mismo es un patrón de cambio. Nunca después de una enfermedad volveremos a ser los mismos. Por eso que hay que aprender en una enfermedad la otra parte, o sea, el mensaje que le está dando. Si usted no aprende el mensaje, se va a volver a enfermar y va a morir, ¿no? Bueno, hasta ahí llegamos. Volviendo acá. Ahora, ¿qué es? Estos son sistemas, hemos dicho. Cogimos, acuérdense, el concepto cibernético de vida. Somos un hardware bioquímico. ¿Bioquímico qué quiere decir? Sodio, potasio, cloro, magnesio, ozono, carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Que hay una orden genética que le dice cómo organizarse, cómo ser célula y cómo ser un organismo. Mire, ese vendría a ser la orden, el software genético. El software neurológico, que también tiene que ver con lo genético, lo vamos adquiriendo a través de la vida. Y no se diga el software inmunológico, como les dije hace un momento. Un virus ya le tiene ahí preparado a un tipo de linfocitos para que la próxima vez que venga ese virus, ya está. Por eso es que no nos vuelve a dar viruela, o por eso es el concepto de la vacuna. Pues si una vez nos dio sarampión, ya no nos vuelve a dar nunca más. Si nos vuelve a dar este tipo de gripe por este virus, ya no nos vuelve a dar nunca más. Porque aquí ya se grabó. Y acá también se grabó metabólicamente. Aquí están las enzimas que van. Y acá, obviamente, la genética pasamos a nuestros hijos. ¿Qué influye en esto? Entonces, ahora sí, entramos en materia. Con este antecedente. El cerebro, el sistema neurológico del que vamos a hablar esta noche, está formado por tres grandes partes. Acá pongo la parte más evolucionada. Acá vamos a poner la parte de la mitad. Y acá la parte básica. Esta parte básica es la que va a controlar todos los órganos. No hay un órgano en el cuerpo que no funcione si es que aquí no lo controla. Entonces, la parte más básica es lo que llamamos el bulbo raquídeo aquí, en donde se controla el centro de la respiración y del corazón. Es totalmente automático. Es esa parte cuando le clavan al toro, todos hemos visto toros, pero cuando le clavan esa parte dura, ¿no? Cuando el animalito es ahí, en el bulbo raquídeo. Todas las sensaciones llegan por aquí hasta un órgano importantísimo, que es este nombre sí se van a acordar, el famoso hipotálamo. De aquí del hipotálamo, este se conecta con otras áreas. Toda esta área en azul que estoy poniendo es el área más nueva. Aquí están la mayor cantidad de neuronas. Es lo que nos hace humanos, o más bien lo que nos hace primates. Porque lo que nos hace humanos es un grupo de células que están aquí, que se denomina el área prefrontal, aquí, atrás del ojo, sobre todo en el hemisferio izquierdo. En este área prefrontal es desde donde vamos a tomar las determinaciones del futuro, es el área ejecutiva. Es esa la que nos diferencia del resto de primates. La que nos permite ver el futuro. Y en función de nuestras necesidades, tomar decisiones. Entonces, quien planifica el futuro es más inteligente. Las sociedades que planifican. Miren el concepto de la planificación. Esto es totalmente racional, racionalista. Esta es la parte clave. Esta parte de aquí, esto se denomina, es lo que llamamos el telencéfalo, famoso, ¿no es cierto?, en medicina. Esta es la parte
propiamente del cerebro desarrollado. En la parte del centro están estos núcleos, aquí está la amígdala, aquí está el hipocampo. Por ejemplo, aunque esto está acá adentro, ¿no? Pero lo he puesto acá. El hipocampo es el que maneja la memoria. Es la que se daña en el Alzheimer. Es el primer área. El hipocampo. Y acá está la amígdala. Esta es la de la ira, la del miedo, la que nos hace reaccionar. Y aquí en esta parte, bueno, aquí está unido unos huequitos, ¿no? Que es el líquido cefalorraquídeo que está circulando. Por encima de este está un área que se llama el cuerpo, el cingulado, el cíngulo. Todas las áreas, excepto esta, son más grandes en la mujer que en el hombre. Esta es una parte clave. Todas las áreas excepto cuál. La amígdala cerebral, la amígdala cerebral. Las Es más grande en el hombre. En el hombre. Ahora vamos a empezar a entender un poco ¿El por qué? del por qué. Porque así ahora nos van a entender mejor a No. estos. O al revés, no. Entonces la mujer tiene, imagínense ustedes, las interconexiones entre un hemisferio y otro, la mujer es un poco así. Así. ¿Eso es lo que se llama el cuerpo calloso? El cuerpo calloso, exactamente. Son los axones de la neurona. Es por eso que ustedes, Podemos hacer varias para tomar una decisión, le ven todo. Ustedes me ven mis gestos más que los hombres. Los hombres más escuchamos. A ver, esto es interesante. El gato. Ese gato, ¿cuál es el único? La amiga, ¿verdad? Pero ustedes están incorporando, ¿qué? Emociones. Y esto es una cosa también que lo explica muy bien la evolución, ¿no? Nosotros nos pasamos desde hace 1.800.000 años, dejamos de ser cuadrúpedos y fuimos bípedos, ¿no? Y empezamos a cazar. Y fuimos cazadores hasta hace 10.000 años nomás, que pasamos del paleolítico al neolítico. Miren ustedes. O sea, tenemos 10.000 años recién que se fue desarrollando todo esto. Entonces la amígdala por eso creció. El miedo. Eso es un miedo aceptado. La mujer efectivamente se pasó todo este tiempo, pues, si bien se está recolectando. Mira la cosa, ¿no? La mujer entiende mejor la belleza. La feminidad. Es esa la pequeña diferencia. Una mujer habla, bueno, yo estoy hablando ahora como mujer, hablamos 25.000 palabras diarias. Los hombres, 15.000 con las justas. Algunos sí. Yo les voy a dar un dato más genético. ¿Saben cuántos genes tiene un espermatozoide? ¿Y cuántos genes tiene un óvulo? Con esto ya, no es que sea feminista, ¿verdad? Ya me van a pegar allá los 1.433 genes tiene un óvulo. Un espermatozoide tiene chilpes 42. Cuando se hacen los estudios genéticos del pasado, se hace por el lado de la mitocondria, del ADN mitocondrial de la mujer. Ella transmite los caracteres. Así que ustedes podrían tranquilamente sobrevivir. Ahora con la técnica de unir una célula con otra, un sitio probeta y poner, ustedes pueden vivir, porque ustedes tienen útero. Cogen el cromosoma X, claro, todas serían amazonas, serían féminas, ¿no? Por eso es que nos quieren dominar. Nos quisieron dominar, porque el concepto este del patriarcal y del machismo son 8.000 años. Pero claro, ahora está cayendo. Pero miren, hay que entender esto. Sería muy lindo, ¿no? Entender todos estos movimientos feministas desde el punto de vista biológico. Porque todo esto, todo lo que les estoy diciendo está comprobado. Y claro, y no es que hay el macho y la hembra, no. Hay una cantidad de hombres unos más femeninos, o más machos, ¿no es cierto? Mujeres más, ¿no es cierto? Mujeres más testosterónicas. Cuando ya nos pasan los años, cuando empezamos a vivir los 70, los 80, va bajando nuestra hormonalidad, ¿no es cierto? Nuestros testículos producen menos testosterona, los ovarios producen menos estrógenos,
estrógenos y empiezan a producir solo la suprarrenal, ¿no? Entonces los estrógenos suprarrenal del hombre por eso somos más compasivos, más corazón, más sabios. La sabiduría es eso. Esa es la sabiduría. La testosterona no nos deja ser sabios. Podríamos discutirla. Nos hace ser lo contrario. Perdón. La testosterona nos hace ser lo contrario, impulsivos, Sí. desafiadores de los talleres, Sí. rompedores del esquema. Sí. El estrógeno, la mujer intercambia más con estas grandes conexiones que es el cuerpo calloso, famoso. Claro. Más que nada Tú, para así. gustarles a las mujeres, ¿no? Perdón. Más que nada para gustarles a las mujeres, la función de la testosterona. Esa sería, viejo, otra conferencia. La próxima vamos solo de la sexualidad. La de la sexualidad es fantástica. Ahí nos meteremos otra. Eso es fantástico, fantástico. Y ahí me parece que eso debería enseñarse en las escuelas, en los colegios. Qué importante es eso. Porque se tienen pésimos conceptos de la sexualidad. Ahí podemos hablar otro. Esa podría ser la segunda. Bueno, entonces, este área, hemos dicho que es el área, perdón, la espalda acá. Este es el área de la función ejecutiva, digamos, de la racionalidad. Este es el área de las emociones. Y este es el área de las sensaciones. ¿No es cierto? Sensaciones más emociones nos dan sentimientos. Lo que quería explicarles aquí es que este área, este símbolo, esta es la que nos da la interpretación de las emociones. Esta es la clave. Esta es la que va a interpretar la corteza cingulada o el giro singular, es lo que le llaman, ¿no es cierto? Este es el que la mujer le tiene un poco desarrollado. El símbolo, ¿no? Bueno, esto es importantísimo porque es el que da la interpretación de las sensaciones y de las emociones. Y este de acá es el que nos da la interpretación del entorno, la interpretación racional. En este momento está funcionando esto bastante. Y cuando nos vayamos a dormir y cuando los ojos empiecen a moverse así, que es la cuarta fase del sueño, el rapid eye movement, ¿no es cierto? Ese momento, toda esta información que está aquí se mete acá, al hipocampo. Y ahí esa información nos va a servir para el futuro. Miren la importancia. Desgraciadamente, ciertas enfermedades como la demencia se va perdiendo eso. Eso es lo más triste, ¿no? De los años. Pero este es básico. Por eso hay que dormir, y dormir bien, y soñar. Cuando estamos soñando, esta información se está juntando con toda la experiencia que tenemos. Toda la información, en ese momento, se hace conocimiento. Por eso es que datos no son información, información es conocimiento, conocimiento no es sabiduría. Ya dijimos lo que es la sabiduría, ¿no? Bueno, aquí están las emociones. ¿Y qué son las emociones? ¿Qué pasa aquí en el hipotálamo? Aquí en el hipotálamo se consolidan todas las necesidades biológicas básicas. ¿Cuáles son? La sexual, la alimentación, la comida y el sueño. Desde aquí, desde diferentes núcleos, se va a estar controlando eso. Eso es lo más primario que hay. Y de la satisfacción de ellas emergen las emociones. Les voy a poner un cuadrito en el siguiente. Eso está claro, ¿no? Sí. Nos podemos extender mucho más, ¿no? Pero hasta ahí creo que llegamos con fisiología, biología, anatomía. Entonces, pongamos, a ver cómo les da. Aquí pongamos abajo. Aquí le ponemos el sexo en la mitad. Por eso hablaríamos de la sexualidad en una sola oportunidad. En otra oportunidad. Acá ponemos el sueño. El sueño es básico. Y acá ponemos en el hipotálamo todo esto, ¿no? En estos núcleos. Y acá ponemos la comida, la alimentación. Esto se hace metabolismo. Estas son sensaciones primarias de la vía del eje hipotálamo, hipofisario, testosterónico, ¿cómo es? O ovárico, ¿no? Y el sueño.
¿Qué pasa? Que el sueño se convierte en descanso. La comida se convierte socialmente en trabajo. Tengo que trabajar para comer. Con esa sentencia bíblica creo que es: el que no trabaja, que no coma. Así, ¿no? Y el sexo, ¿en qué se transforma? En familia, pues. Aquí está ya el triángulo. Aquí vengan los hijos, pues la familia está en el centro. La seguridad que me da el trabajo transforma la familia y descanso. Entonces, trabajo, descanso. Así de sencillo. ¿No es cierto? ¿Y esto en qué se va a convertir? Socialmente. Socialmente el trabajo se va a convertir en economía, pero para eso tengo que estudiar tecnología, ciencia, innovación, etc. El descanso ya se transforma en: podemos estar aquí conversando sobre una situación de la vida, o podemos estar en la discoteca bailando, con amigos tomando unos tragos, yéndonos de vacaciones, qué sé yo, en diversión. Y lo de acá, siempre en seguridad familiar. Y esto se transforma culturalmente de acuerdo a cada creencia de cada persona, ¿no es cierto? Aquí vendrían los conceptos de ética, acá vendrían los conceptos de belleza, de estética, y acá esto se transforma en cambio, pero en esa herencia que dejamos a la humanidad, a más arriba, más espiritual. No, trascendencias. Ahí trascendemos. Pero miren abajo cómo funciona. Y así funcionan muchos animales, porque es el cerebro primario. Aquí en la mitad tenemos las emociones, porque esto nos va a generar, y aquí sí empieza la conferencia cuando ya se acaba. Aquí empiezan las emociones. Aquí empieza el concepto de emoción. El trabajo nos va a dar una autovaloración. La sexualidad, la familia, nos va a dar amor, cariño, apego. Y el descanso, el sueño, nos da alegría. Entonces, los neurotransmisores que habíamos visto hace rato del sistema neurológico y del sistema hormonal, las hormonas, empiezan a fluir. Una de las más importantes es la dopamina. La dopamina, esa es pero la clave. Claro, en su justa medida, porque en el cuerpo tenemos que saber que no puede haber ni más ni menos. Si está de más, enfermedad. Si está de menos, enfermedad. Tiene que estar en la mitad. Y ahora les voy a... Es como el agua y el dinero. A mis amigos siempre les he dicho en el consultorio. El dinero en el ser humano es como el agua en los cultivos. La escasez nos mata y el exceso nos pudre. Igual es acá. Todos los neurotransmisores nos van a poder salir más. La dopamina. Por eso dice, se está dopando. Imagínense ustedes, en un orgasmo vamos a tener 400, 450 microgramos de dopamina por milímetro cúbico de tejido. En las áreas que corresponden, en el área ventral tegmental y en el núcleo accumbens, que son esos dos sitios donde... Si usted se compra, señora, un par de zapatos, eso le produce unos 200 microgramos de dopamina. Chocolate. Por eso se compran dos pares. Sí. No lo entienden así. Dos pares de zapatos igual un orgasmo. Bueno, ¿no? Entonces, claro, sumadas a otras, ahí está la ciclofeptonina, la famosa serotonina, ahí está las hormonas, la oxitocina. La oxitocina es una hormona, pero es la hormona que también se produce en el orgasmo, pero también es la hormona que se produce cuando la madre está dando de lactar. Miren, es la que produce el apego.
El amor, en el fondo es apego. Y bueno, así vivimos felices. Si me dicen qué es la felicidad, dopamina. Pero también usted puede mandarse artificialmente dopamina. De ahí la cocaína. Con la cocaína usted puede mandarse 1400 microgramos. Usted ya no necesita nada, pues. Con eso estamos. Pero claro, esto se acaba. Esto se acaba. Esto se acaba. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo está? Adelante, bienvenida. Aquí hay un puestito. Entonces, pues la dopamina se acaba, ese es el problema. Después viene el down. Y por eso quieren más y más y más. Estamos hablando. Esta es la felicidad. Claro, en condiciones naturales, con esto es lo ideal, pues. Ahí está la felicidad. Bueno, sea bioquímica, no hay ningún problema. Pero así como hay estas emociones, no es tanto, la vida no es así, pues no. Ahí están las emociones negativas. Estas, donde se produce todos estos neurotransmisores básicos que les he dicho, la acetilcolina también está ahí, la norepinefrina. Cuando dicen adrenalina, no es la adrenalina, es la norepinefrina. Porque la adrenalina ya es de acá. Cuando no hay esto, hay esto. Miedo. Cuando no hay esto, autovaloración, hay frustración. Y cuando no hay alegría, hay tristeza. Los neurotransmisores que se producen aquí son diferentes. Ahí está desde... Sí, sí. Una cosa, hablaste un poco sobre el amor y las ¿cómo se llama esto? Las hormonas, puede ser, que se producen, como la oxitocina, que tiene que ver con el apego, la dopamina con la alegría, pero de la autovaloración no dijiste cuáles son. Topé la cosa de lado esa para ti. Vale. Todas estas se producen, la autovaloración. Es decir, cuando mi pareja me valora, ahí entraríamos la área de la sexualidad, porque así no son diferentes parejas. Pero cuando me habla, yo siento que me produce dopamina también. Pero si me valoran en el trabajo, por ejemplo. Igual. Si ustedes me valoran aquí, les voy a sentir también. Mira, es tan así esto. Si ustedes ven un poco la historia, algunos conocerán, Hitler cuando se lanzaba sus... ¿no? Y el tipo en ese momento eyaculaba. Inclusive eyaculación y era la quinta. Es una historia dentro de los fenómenos de estos neurológicos que se dan de los grandes, ¿qué podríamos decir? Estos grandes elocuentes de la palabra, se da, ¿no? Se da el convencimiento al otro. Eso funciona así, es la autovaloración, parte de la autovaloración. Porque la autovaloración, ¿qué es el valor? El valor del ser humano está dado por aptitudes que el individuo tiene, multiplicado por las actitudes. Y las actitudes están dando por estas emociones. Entonces, una emoción positiva le va a disparar todas las capacidades que ustedes tienen. Así de sencillo, ese es el valor. Si usted... Es una valoración social, porque no creo que puedes valorar a un ser humano por esos dos. Es que hay tienes cantidad dentro de esto. Pero creo que hay que poner en contexto. Digo, no. En cada contexto, claro. Claro, en cada contexto. Pero tienes... Imagínate que en todas las actitudes... Aptitudes y actitudes, entonces podemos desvalorizar a muchos seres humanos. Bueno, cada contexto valora, ¿no? Porque no es lo mismo aquí que tú en la India, o que en Medio Oriente, o que en la China. Nos tendríamos que hablar larguísimo de eso. Pero básicamente las actitudes tienen que ver con las emociones. Y las aptitudes igual. Claro, si estás en un mundo capitalista, te puedes dar valor a cada una de ellas, ¿no? Cuánto produces y tal. Eso ya entraríamos en una discusión filosófica. Pero esta circunstancia de las emociones negativas son las que van a influir estos neurotransmisores, estas citoquinas, estas proteínas en el funcionamiento de su cuerpo.
¿Ok? Déjenme hablar un poquito más. Sí, perdón. De cómo se van transformando las emociones. Aquí estaban las. Existen dos emociones tan importantes. Las emociones empezó estudiándolas científicamente Charles Darwin. Él tiene un libro, más allá de la evolución, de la teoría de la evolución de las especies, que son las emociones. Él en todos estos viajes que hizo, dibujó las características faciales de cada una de las tribus donde iba y comprobó que eran las mismas en todas las que se dio la vuelta por el lado de Asia. Y luego vino por acá y subió hasta llegar a las Galápagos. Y en todas encontró, este es un trabajo muy, muy interesante. Y todas estas emociones corresponden a las que conocemos hasta ahora. Más dos, que no les he puesto ahí, porque les explico otras cosas, que son el asco. Es una emoción más primaria todavía para rechazar lo que nos puede hacer daño. El olfato. Y la sorpresa. La sorpresa nos emociona. Si a ustedes les parece echar una sorpresa, ya les va a emocionar. La sorpresa es clave. No es que la sorpresa, generalmente la sorpresa da a la mujer. El hombre no es muy, sigue con lo mismo, ¿no? Es un valor importante, la sorpresa. Bueno, pero de eso no vamos a hablar. Estamos hablando entonces del miedo, de la tristeza y de la frustración por la desvaloración. Ahora, ¿qué pasa? Que la tristeza genera melancolía. La tristeza es normal porque todos perdemos todo el tiempo y vamos a estar tristes. Siempre vamos a estar entre triste y alegres. Entre con miedo y con cariño. Un niño, ¿no? Cuando está con miedo, le damos apego, se tranquiliza. Entre frustración y valoración, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando la melancolía se transforma en depresión y la depresión en depresión mayor, bueno, y estamos hablando de patología. Cuando el miedo se transforma en ansiedad, la ansiedad se transforma en fobias y las fobias con el tiempo se transforman en pánico, los famosos panic attack que tanto vemos ahora. Esto ya es patológico. Hasta una ansiedad puede durar, hasta una melancolía por ahí puede durar, pero ya lo de abajo, los dos subsiguientes, ya es patológico. Y esto ya va a empezar a producir enfermedad, ya vamos a ver el mecanismo. La frustración, a su vez, produce culpa, vergüenza, ira. Aquí está el origen de la ira. Acá está el origen del pánico. Y como decía, sacando algo de Freud, el organismo también pone en funcionamiento de ciertas áreas cerebrales. También podríamos hablar de esto en otro momento, qué áreas trabajan en eso. Todo esto está debidamente ubicado. Empieza a generar a este nivel, sobre estas emociones positivas, para contrarrestar esto, sistemas de compensación. ¿Qué tipo de compensación? En este caso, la valoración se la da, la valoración que le da, en primer lugar, habíamos dicho, con la familia, esto le da a usted, y hablamos acá de la tripo de la familia, de la tripo de la sociedad, que le garantiza con un buen trabajo. Un individuo con buen trabajo es productivo, se valora. Nos guste o no nos guste, tenemos que producir para vivir. Y aseguramos a nuestra familia, eso nos da valor. Es el primer valor que da y que el otro ser lo va a ver. A no ser que esté empezando un noviazgo, ¿no? Cuando esté empezando un noviazgo no ve nada. Ahí es pura genética. Ahí les adelanto algo de la siguiente conferencia. El olfato. La mujer huele los complejos mayores de histocompatibilidad. ¿Se acuerdan del complejo mayor de histocompatibilidad? Que eran las marcas que tenían todas las células. Bueno, la mujer huele eso. Este es para mí.
Ella es la que elige. Nosotros vemos otras cosas. Ahí están las feromonas que hablan de... Las famosas feromonas. Es que dentro de la dopamina que le hablaba, ahí están feromonas, ahí están estas mismas citoquinas. Sí. Pero las que producen estas, específicamente, son las células. Porque de esa manera está observando que los genes de su pareja sean diferentes. Es eso lo que le atrae, para tener una mejor genética y un mejor sistema inmunológico. Porque el chico, el nuevo ser, con un buen sistema inmunológico, estará en mejores condiciones de adaptarse a los cambios que se están generando en el entorno, a los nuevos virus, etc. Y también más inteligente para solucionar los problemas. Bueno, es esa primera parte. Lo que pasa es que eso dura 3 añitos, 4 añitos, 5 añitos. Ya se acaba eso y empieza esta otra parte. La frustración. ¿Te puedes frustrar? Porque si solo le pusiste ahí, desde luego. Mira, hay un dato en un trabajo científico que dice que el 87% de las promesas de esta primera parte no se cumplen. O sea, ¿de quién? El 87%. Bueno, los sistemas de compensación de estas, en el caso de la frustración, porque la frustración, ¿qué es? La frustración es sencillamente la no aceptación del error. Vamos con esa vez. Nuestra educación está hecha para no aceptar el error. Se castiga el error. En las escuelas, en los colegios. Uy, ¿quién llevaba el estándar? El mejor estudiante. Y el resto, los frustrados. Esa es la educación. Es la educación no del Ecuador, del mundo. Es la meritocracia que se llama. No interesa estar bien o estar mal. El asunto es que hay una gran frustración y escondemos el error. Y al esconder el error nos frustramos. Y ahí viene la culpa, la vergüenza y todo esto. O sea, la cosa también es social. Eso es un tema muy que podemos discutir, ¿no? Pero eso es la base. Bueno, pero en la pareja, esto se va consolidando conforme pasan los años. Obviamente que ahí está toda la cosa cultural, todas las creencias, todo esto que va fortaleciendo. Cuando esto se ha dado, entonces el individuo empieza a buscar, porque para eso sirve toda esta gran masa encefálica, para buscar justificaciones. Las justificaciones que más convencen son las teorías que están de moda. Entonces empezamos a justificarnos nosotros y echar la culpa al otro y esto y la cosa. Y ahí empieza el grave problema del ego, del hedonismo y del narcisismo. Y es patológico. Podríamos hablar de cantidad, ¿no? De narcisistas. En la política esto es, pero... Acá, a este nivel, cuando usted no encuentra esto, entonces para satisfacer estos problemas, empieza a compensar con obsesiones. Aquí empiezan las obsesiones. Aquí empiezan las compulsiones. Y aquí es en donde se desarrollan las dependencias. Estoy haciendo rápido esto, ¿no? Por acá empieza la euforia. Sí, ya sé que ayer ganó el Independiente. No voy a estar gritando los goles hasta ahora. Ya, eso es más allá de la euforia. Empieza la hipomanía. Empiezo a cambiar la realidad. Esa es la hipomanía. Y esa es la manía. Estas ya son formas de patología graves, ¿no? Que ahora empezamos a ver cada vez más. Entonces, esta es la famosa bipolaridad de la que ustedes han oído hablar. Arriba y abajo. Este es un concepto básico que les he dado de las emociones. Estas emociones, como les dije en la primera parte, estas emociones podríamos ya ponerlas aquí en el centro. Entonces aquí tenemos dos sistemas. Básicamente, ¿no? Hay algunos. El sistema emocional y el sistema de la alimentación.
básicamente. Esto podríamos hablar en qué condiciones. Ya les dije que el sistema metabólico, pero el sistema emocional va a actuar acá, va a actuar acá, va a actuar acá. Una citoquina puede comportarse como un neurotransmisor y un neurotransmisor como una proteína y una proteína como una hormona. Por ejemplo, la adrenalina. La adrenalina se produce abajo. O el cortisol, que es una hormona que se produce en las suprarrenales. Entonces, cuando nosotros tenemos un miedo, este miedo aquí en el hipotálamo va a generar en la hipófisis a través del CRF, se llama, ¿no? Cortisol Release Factor, un factor de liberación del cortisol, que ésta trabaje sobre las glándulas suprarrenales que están sobre los riñones. Y ésta produzca cortisol. Este exceso de cortisol va a hacer los grandes cambios. Porque como les dije hace un momento, en el día, aquí lo voy a dejar, tenemos el cortisol que sube desde las 6 de la mañana, baja un poquito, 2 de la tarde, vuelve a subir 4 de la tarde y a esta hora ya baja. Y aquí se empieza a producir melatonina y vamos a dormir. Esta melatonina está produciendo una glándula que se llama la pineal toda la noche. Cuando llegó acá al hipotálamo, el primer rayo de sol de la mañana, aunque estén las cortinas cerradas, eso ya le estimula, porque cada célula tiene ese receptor, ¿no es cierto? Deja de producir melatonina y se produce esta CRF y sube, ese es el cortisol. Pero cuando usted tiene miedo, aquí, este miedo le va a disparar este cortisol. Inclusive en la noche. Ese cortisol cambia totalmente el metabolismo. Ahí empiezan los problemas de obesidad. Cambia totalmente su metabolismo. Ese es el origen de la hipertensión. Ese es el origen de la obesidad. Ese es el origen del síndrome metabólico. El miedo. Pero no el miedo, que es ese miedo continuo. Porque la ansiedad, cuando estábamos viendo las cosas, la ansiedad es un miedo continuo. Cuando tenemos una agresión en un momento, bueno, ya pasó, ¿no? Pero si sigue ese agente agresor aquí en su cabeza molestándole, y sigue, y si el agente agresor fue en su niñez, si el agente agresor fue cuando su madre estaba embarazada, esos son los elementos que nos van a hacer daño en el futuro. Por eso es importantísimo conocer el origen del elemento agresor, del miedo, pero también de la desvaloración, de la frustración, y también de la tristeza de las pérdidas. Comprender eso nos sana. Es decir, vivir la parte de arriba de las emociones. Hay muchos estudios, muchos trabajos que demuestran que no son, esta es la vía endocrinológica. Cuando nos hacía la presentación, hablábamos de la PNI, de la psico, que ya sabemos qué es, la neuro, que ya sabemos qué es, la endocrino y la inmunología. Estas células inmunológicas empiezan a afectarse no solo por este cortisol, empiezan a afectarse directamente por influencia nerviosa. Desde el hipotálamo nace el estímulo del sistema, desde aquí, del sistema simpático y del sistema parasimpático. El uno estimula, el otro relaja. Las arterias están contrayéndose y relajándose. Si usted está desde aquí solo secretando el sistema simpático, adrenalina, 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 esa arteria, además de los daños, termina dura hipertensión arterial. ¿No? Si todo el tiempo este parasimpático no puede controlar al simpático, genera una hormona, un neurotransmisor que se llama acetilcolina,
Si no hay ese equilibrio, va a terminar relajándose demasiado. Son las famosas hipotensiones, las bradicardias, etc. Pero por disfunción del hipotálamo. Y el hipotálamo está conectado con la amígdala, como habíamos dicho, con el hipocampo, con los otros núcleos basales, que están generando el miedo. Este cortisol y este sistema disminuye la función del linfocito. Al disminuir la función del linfocito, de estas células blancas que les hablé al principio, usted ya no va a poder controlar el cáncer, estas células que salían, que les expliqué como la pregunta que usted me hizo. Ya no van a poder, estas células ya no van a poder estar a las nuevas células cancerosas que están haciendo todo el tiempo, controlarlas. Esta es la parte clave que yo quisiera que quede esta noche, bien claro en la mente. Todo lo que les estoy diciendo, y si alguien desea contigo, podemos intercambiar, si quieren, hay información científica, trabajo científico, demostrados. Yo tengo una duda respecto de lo que estás diciendo, justamente a propósito de que mi abuelita tiene hipertensión arterial, y lo que siempre hemos escuchado con la hipertensión es el tema de la acumulación de los triglicéridos en las arterias, como si ese fuera el causante, no sé. Es de hecho, esa es la parte. Es que mira, lo que te hablé es el trastorno metabólico. Acuérdate cuando hablé del sistema endocrino metabólico. Si estás botando cortisol todo el tiempo, este cortisol es un hormona importantísimo. Nosotros lo utilizamos como medicamento antiinflamatorio. Cortisol. Claro. Mira, un ejemplo que me viene a la mente ahora. ¿Cómo llegó el presidente Chávez? Inflado, era pura cortisona. La cortisona le quitaba todo el proceso inflamatorio. Dice, la cortisona te lleva caminando a la tumba, en cualquier enfermedad. Es impresionante. O sea, es un excelente medicamento, pero tiene sus efectos colaterales. Te disminuye el sistema inmunológico. Y si sigues botando y botando, pues te quedas sin cortisol. Y al quedarte sin cortisol, tus linfocitos se vuelven agresivos. Ahí está el origen de las enfermedades inmunológicas. Lupus, artritis, encefalitis, todas estas. Todas las autoinmunes. Con el cortisol. Pero eso es clave. No, perdón, otros ejemplos que he visto, no están obviamente en los libros, pero se ve en la práctica, un porcentaje será cierto, otro no, pero ya llama la atención en mis pacientes con diabetes, busco la causa metabólica y a veces no hay una causa metabólica clara, pero me dicen, verá, es que a mi hijo le pasó esto, o a mi esposo le pasó esto, o falleció mi mamá, o qué sé yo. Y me asusté y ahí empieza a las pocas semanas, meses, por ejemplo, en este caso las diabetes, o sea, esa emoción que puede ser sostenida en el tiempo o también de la que es aguda. Sí, hay casos agudos, efectivamente. Es que en el hipotálamo, pongámosle un poco más acá. A ver, vayamos con la hipófisis primero. Aquí le ponemos el hipófisis. Esta es la madre de todas la que controla, ¿no? La hipófisis. Esa está en la silla turca, ¿no? Que hacemos dos ejes por aquí, vamos a llegar en la mitad, está esa sentada. Esta hipófisis controla la tiroides, controla, hemos dicho, las suprarrenales, controla los ovarios de la mujer, los testículos en el hombre, controla la prolactina, controla la oxitocina, controla la vasopresina. Estas dos son las hormonas del amor. Cuando hablemos de eso, vamos a hablar bastantísimo de estas, ¿no? Esta es la de los celos, ¿eh? Hay un gen en determinados hombres, ¿no? Hay un gen determinado. No digo que todos los celosos, o sea, pero hay un gen que les hace un poco más violento. Entonces, esta controla la hipófisis. Y a la hipófisis le controla el hipotálamo. Esta es la cosa. Y el hipotálamo, hemos dicho, está conectada en la base del cerebro, en el diencéfalo, se llama esta zona, o lo que antes se denominaba el límbico, el sistema límbico, porque está en el limbo, entre las sensaciones y la razón, en el limbus. Por eso se le da ese nombre, ahora llama la amiga extendida. Este concepto del hipotálamo sobre la hipófisis, y esta sobre las suprarrenales hemos hablado, pero también sobre la tiroides. ¿Cuántos de aquí somos hipotiroides?
Levante la mano, es un montón de hipotiroides. ¿Dónde creen que está el origen? Y le damos y tenemos que tomar la hormona tiroidea. Pero el origen está acá: hipotálamo, TRH, y esta hormona no se la hace, y esta TSH. Todo el mundo con la TSH subida, y le damos la levotiroxina, el levotirox famoso, pero el problema está acá: hipotálamo, TRH. Ansiedad, miedo al futuro. ¿Sí? Dígame. ¿Qué tan entonces determinante es el tema hereditario? Si Sí. existe un tema más como una falla metabólica, digamos, y qué tanto viene a ser el tema hereditario determinante para que se produzca este. Sí. Un poquito así, genética rápidamente te hago. En genética nosotros tenemos dos tipos de genes, ¿no? Los genes que se manifiestan y que nos dan unas características, la herencia propiamente dicha, el funcionamiento, que es un porcentaje bajo, 4 o 5%. Cuando se hizo el proyecto Genoma Humano, que se acabó en el año 2000, eso es lo que determina, ¿no? Ahí están ciertas enfermedades hereditarias. Pues que la consanguinidad, tú sabes, trae estos problemas, porque se pueden unir genes parecidos. Esos son los unos. Pero ahora ustedes tienen que saber, no sé si algunos ya conocerán, que el principal método de investigación ya pasó de la genética, es la epigenética. Eso, ¿qué es la epigenética? Entonces, fuera de este 5%, tenías un montón, el 94, 95% de genes que no sabían para qué servían, inclusive se los llegó a llamar de los genes basura, porque no sabía qué era. Y son una gran cantidad de genes que están amarrados, literalmente, que necesita un interruptor para que se manifieste. Entonces, estos genes están estimulados por el entorno. Entonces, puede ser por una comida oncogénica. Hace un momento, no sé si tú estabas, hablamos de la electricidad de los campos ionizantes. Qué sé yo no quiero una bomba de estas atómicas, eso te va cambiando, ¿no? Y las emociones. El ambiente emocional. El ambiente emocional. La tristeza extrema, el miedo extremo. ¿Ah? Rencores, la ira, esa que tú tienes contra ti mismo, esas culpas, esas vergüenzas. Que no las reconoces, porque ya se fueron a través de la vida acomodando o transformándose en otras emociones. ¿Qué es lo que nos da la personalidad? O sea, si queremos sacar una conclusión de esto, es que cada vez un poco como mensaje, ¿no? Ya pasando la parte biológica. Primero, que no tengamos miedo ni vergüenza a la equivocación. La equivocación es la base de la enseñanza, sobre todo del aprendizaje, sobre todo con nuestros hijos, nuestros nietos. Ya nosotros nos castigaron, porque vivimos una época de castigo, porque era muy fuerte, nuestra educación era muy fuerte. Ahora las nuevas generaciones están a veces va la mano también. Bueno, pero eso, reconocer el error. Y para reconocer el error se necesitan 3 cosas. La primera, la más importante, humildad. Qué complicado que es eso. La humildad, la otra, la sencillez para hacer las cosas sencillas. Si yo algo de esta ciencia he logrado pasarles a ustedes en este primer encuentro que tenemos, qué alivio, hacer sencillas las cosas y ser sencillo uno. Confundirse, ¿no? Con todos el respeto al otro. Y la otra, la modestia, ¿no? Con esas 3 cosas yo creo que podemos lograr reconocer nuestros errores. Reconocer los errores para aprender. Porque el momento que no reconocemos los errores, y hay un poco, contestando, perdón, Carlos. Sí, Entonces ahí un poco, ¿no? Mira, ya trasciende, ¿no? Ya trasciende a lo ético, ¿no? Ya lo ven. Entonces cuando ya reconocemos el error, por un lado te quitas esa carga de culpa, esa carga de vergüenza, ¿no?
Pero lo más importante, aprende. El hipocampo en tu cerebro aprende. Y si aprendiste, ya no vas a caer en el mismo hueco. Pero a veces sí se cae 2 veces. Porque no reconocemos el error. Porque no se aprendió. No sé, yo tengo una duda, muchas, pero una de las Claro. dudas. Actualmente existen muchísimas técnicas, muchísimas metodologías de trabajo energético, por ejemplo, ¿sí? Y dicen que se han descubierto, pero en realidad no se han descubierto, sino que se han desenterrado, que estaban ahí, por ejemplo, como el conocimiento ayurvédico, como el conocimiento de la medicina tradicional china. Hay una serie de técnicas que se han desarrollado como el sistema adamantino, por ejemplo, que trabaja basado en ciertos conocimientos de la física cuántica, trabaja dando órdenes a las células para modificar el comportamiento de las células, porque, o sea, no las células, sino que las partículas que llaman adamantinas, que vienen a ser los quarks. Entonces, como obedecen a la energía, entonces con eso modifican estados de enfermedad, por ejemplo, o estados de ansiedad. Ese es un ejemplo. Hay una serie de otros sistemas, ¿no? Uno de la luz dorada, qué sé yo, hay... Entonces, personalmente yo tuve experiencias muy importantes a través del tai chi de meditación. Y hubo modificaciones muy, muy importantes en las personas que hacían, a quienes tuve el honor de compartirles lo que yo había tenido la suerte de aprender. Y hubo mejorías. Correcto. Solamente a través de la, o sea, la concienciación que viene a hacer este trabajo de ir al origen, ¿no es cierto? Y a través de la concienciación mandando órdenes para modificar el problema. Entonces, esto, digamos, es el análisis desde la nueva medicina, ¿no es cierto? Esto otro es Todo esto que más se ha bien, abierto, ¿no? claro. Pero vamos, Pero vamos de a- energía. pero encontremos En términos de el- energía, o sea, ¿cómo nos ¿Cómo? unimos? Sí. Déjeme hacer un último dibujito para... El problema que yo, esto ya es desde mi, como decían, como dicen los chilenos, de mi cosecha, para poder entender esto. Entonces, terminemos con otro concepto de salud, o de vida. ¿Qué es la salud? Es la coherencia interna con la correspondencia externa. Mientras esto funcione bien, yo voy a tener integridad. ¿Y qué es coherencia interna? Que el sistema inmunológico, endocrinológico, genético y metabólico estén trabajando en armonía, adentro. Pero para que esté trabajando en armonía, tiene que estar en correspondencia con el entorno. ¿No es cierto? Y el entorno también debe guardar una coherencia. Y habíamos dicho que el entorno, entonces, pongamos aquí la célula tiene que estar con el tejido intersticial, con las otras células. Los tejidos con los otros sistemas, y aquí está el cuerpo, aquí está el individuo. Y este individuo tiene que estar en correspondencia con, este ya vendría a ser el primer sistema, que vendría a ser la familia. Por acá los amigos, por acá ya viene la parte ecológica, y por acá ya vienen hasta las estrellas, habíamos dicho, hasta el sol, la luna y toda esta cosa. Miren ustedes, todo esto tiene que estar. Si la energía cuántica está acá, ¿no es cierto? La energía cuántica está acá, y tú quieres que esto llegue acá, al núcleo mismo de la célula, al gen, tiene que pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por acá. No es que se va a dar la vuelta por algún lado y va a entrar. ¿Me comprendieron? Entonces el individuo tiene que estar en buena correspondencia social, en buena correspondencia, en armonía familiar. Porque si no, no va a pasar, va a estar bloqueado. Y no va a pasar nunca.
Pero si logran establecer esta coherencia externa y forjar una coherencia interna, entonces funcionará. Y esto es elemental, ¿no es cierto? Ahí me salió una pequeñada elemental. Sí, ¿No? siempre, sí. Entonces, es un concepto básico. Pero si el individuo está bloqueado emocionalmente en cualquiera de estos campos, en cualquiera de estos sistemas, no va a pasar. Y si lo tomamos al revés, partiendo de adentro del individuo, de la partícula más pequeña de energía del individuo, para actuar directamente sobre eso. Pero es que no se puede romper esto, porque la energía siempre va a estar rodeando. Pero nosotros también Debe somos establecer. energía. Nosotros también somos Somos energía, somos totalmente energía. Pero no es que llegue directamente. O sea, para que el sol, por decir algo, haga efecto, si el individuo está con un hipercortisonismo, está con un Cushing, te hace pedazos. Igual la energía de la luna. Claro, pero lo que está diciendo aquí usted creo que va por el otro lado, de que la energía cuántica no es que está allá afuera, sino que está adentro. Desde luego. Claro. Y tiene que haber. Entonces, por eso Esto es lo que se llama la resonancia. Sí, Para que esa energía resuene de acuerdo. con la de afuera, tiene que estar libres todas estas vías. Claro, por eso se hacen cierto tipo de meditaciones. Sí, Para lograr ese cambio. pero la parte emocional es clave. Si estoy con el miedo me bloquea. Entonces, perdón, preguntando o acotando más bien a justo al diálogo que se estableció, tiene tal vez que ver, por ejemplo, el paciente que se tropezó y se rompió la muñeca, ¿ya? Él tiene que ir a la sala de emergencia para que o se lo opere o se le ponga un yeso, ¿ya? Estamos en un nivel súper biológico, súper físico. Tal vez ese no es el momento en que un estímulo cuántico le va a ayudar a resolver ese momento, ese momento agudo. Entonces, yo creo que estas cosas es difícil poder establecer una acción en cada uno de estos campos en un momento X en el tiempo, sino que tiene que ver un poco con el desarrollo, con qué tan mal estoy, etcétera, etcétera. Y que O sea, no haya quedado ese dolor en el futuro, porque ese dolor te va a bloquear. Exacto, ese es estoy. Y es lo que te hace la terapia neural. Por ejemplo, ese es a nivel cuántico el punto que te pone el electrón, entonces le cambia la vibración a la membrana, le da estabilidad, etcétera, etcétera. Pero creo que el asunto es bien dinámico. Realmente estamos aquí más que tratando de establecer conocimientos, tratando de seguir aprendiendo y entendiendo justo. Y romper bloqueos, ¿no? Romper bloqueos. Y lo que te rompe el bloqueo es el aprendizaje. Aquí es importante tener La mente aprendizaje. abierta. Y para aprender, ser humilde. Una pregunta. Claro. ¿Qué tanto influye la genética? Yo tengo una duda. Nosotros vivíamos 20 años en Cuenca y nos tocó regresar a Quito. Entonces, en esa época a mi hijo le dio cáncer porque sufría mucho por la novia que tuvo allá. Se pasaba todo llorando, le dio cáncer. Pero cuando a él le dio el cáncer, yo descubrí que ese problema había en la familia de mi esposo. Pues yo no sé, ¿era genética o fue la tristeza? ¿Qué le produjo? Es la misma contestación que entonces, la genética, sí, efectivamente hay genes que se heredan directamente, unos más que otros. Sí, eso. Pero hay otro grupo de genes que están escondidos, amarrados, y que esos se van a soltar. Puede haber lo uno y lo otro, pero esos se van a soltar, lo uno y lo otro. Claro, pero que la tristeza y la pena con la chica, pues el rompimiento de su relación, cuando hablemos de la sexualidad, eso es... Fue un conjunto de las dos. Sí, las dos cosas. Sí, sin duda. Sin duda, pero lo que pasa es que mecánicamente nosotros estamos acostumbrados a buscar la causa. Y no hay nada, la causa. Todo es multicausal. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer establecer esto. Alguien subió la dopamina. ¿Para cuándo? Nos ponemos de acuerdo con
con los dueños de la casa que... A ver, Sí, Fernando, ahí. oye, yo quisiera invitarles mañana a... Formamos un grupo que nos llamamos Activistas por el Planeta y nos unimos al movimiento internacional que lidera Greta Thunberg por la preservación del planeta. Aquí hay varios grupos que están actuando. Hay un grupo que va a hacer una marcha desde el Arco de la Reina hasta el Palacio Gobierno. Y estamos nosotras, que espero que seamos muchas personas, porque el viernes pasado estuve solita prácticamente yo, desde las 11:30 hasta la 1:30, en la tribuna de los Chiris. Es en gran medida, mi idea es de hacer un movimiento de abuelitas y abuelitos luchando por un buen planeta para nuestros nietos. Esto sería aquí. Esa es la idea que yo tengo, que salgamos con letreros, cada quien lleva su letrero, pero lo importante es poner abuelita o abuelito luchando por un buen planeta para que hereden nuestros nietos. ¿Sí? Pueden poner también reutilizar, reciclar, qué sé yo, lo que ustedes quieran en sus letreros. Pero la cosa es empezar a hacer presencia, porque si es que no hacemos nada, nos vamos a quedar sin nada. ¿Y mañana? Mañana, ¿A qué sí, hora? todos los viernes, desde las 11:15 más o menos, hasta la 1:30. ¿En dónde? En la tribuna de los Chiris. Hay un número, un grupo de WhatsApp, Facebook, algo para que la gente pueda... Si quieren, se pueden comunicar conmigo. Quiero hacer algo así para que... Sí, bueno, tenemos Activistas por el Planeta, estamos centrados alrededor de Goy Paz, en el grupo Serenidad, ¿sí? Aquí, sí. Con ella se formó un grupo, ella no está en el país en este momento, pero nosotras o sea, yo salí por mi cuenta, solita estuve ahí con mis letreros. Como ya soy adulta mayor, perdí el miedo al ridículo, entonces no tengo el teléfono. A ver, mi teléfono es 09 99